Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Génesis 12, y vamos a leer algunos versículos ahí. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del fracaso en la familia, y noten ustedes que no dice el fracaso en el matrimonio, sino el fracaso en la familia. No dice el fracaso del esposo, el fracaso de la esposa, sino de la familia, y refiriéndose a nuestros hijos. Así que es importante siempre estar velando por nuestros hijos en oración diariamente. Y vamos a mirar el por qué el fracaso. Como miramos la semana pasada algunas cosas, y a lo mejor no se acuerdan de nada, solo de alguna ilustración. Y el espejo, la ilustración del espejo que di, que muchas veces nos miramos nosotros al espejo y miramos muchas cosas que no nos gustan. Pero nosotros no quebramos ese espejo, no nos enojamos con ese espejo. Y muchas veces dije que nuestros hijos son ese espejo, el reflejo de sus padres, ¿no? Las malas actitudes mías, mis hijos las reflejan. Y es cuando nosotros nos molestamos, es cuando nosotros maldisciplinamos a nuestros hijos porque estamos mirando nuestro propio reflejo en ellos, y en lugar de educarlos y disciplinarlos, con la palabra del Señor los disciplinamos en nuestro coraje, ¿verdad? Y en esa impotencia de hacer algo, entonces muchas veces maltratamos a nuestros hijos o usamos la violencia. Entonces tenemos que tener cuidado, no quebramos el espejo, pero sí lo que hacemos, empezamos a arreglar las cosas que no nos gustan en nosotros mismos. Entonces, de esa misma manera, tenemos que arreglar en la familia, ¿no? Vamos a leer Génesis 12 y vamos a leer el versículo del 11 al 13 nada más. Dice 12, 11 y 13. Dice así: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán. A mí y a ti te reservarán la vida. El 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Ahora yo quiero hacer una pregunta para ustedes. ¿Quién había llamado a Abraham? Dios, ¿verdad? ¿Qué había prometido Dios a Abraham? Ok, en pocas palabras, le iba a bendecir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que entre Abraham y nosotros no hay mucha distancia. Abraham lo podemos mirar en Hebreos como un gran hombre de fe, ¿verdad? Mas en cambio podemos ver aquí que él no tuvo tanta fe. Dios dijo que su descendencia iba a ser grande, le iba a bendecir, mas en cambio podemos ver aquí que él está fallando porque no está ejerciendo la fe, no está creyendo a lo que Dios había prometido a él, porque él dijo: me van a matar. Entonces lo que él está diciendo, lo que Dios dijo no es verdad, porque me van a matar. ¿Y dónde quedó mi descendencia? ¿Dónde está la bendición? Entonces, si analizamos todo lo que Abraham, no está escrito aquí, pero podemos analizar por lo que las palabras que él usa aquí, que él no estaba dependiendo mucho de Dios, sino que estaba dependiendo de la astucia de él, de lo inteligente que él era en ese tiempo. Y muchos como padres hoy en día, muchas veces no dependemos de Dios, estamos dependiendo de la sabiduría que nosotros hemos adquirido a través de la vida, y nos olvidamos un poco o mucho de la palabra de Dios. Pero aquí dice en su hoja, ¿verdad? Si tienen su hoja ahí, el número 2 dice factores que contribuyen en el fracaso de la familia, y dice, inciso A, el ejemplo de Abraham. Él da un ejemplo, ¿no? Como él, como padre. Y también hay un dicho que está escrito ahí, que muchos lo sabemos: de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Entonces, tal es
vamos a sacar un palo de un manzano y la estilla va a ser de ese manzano, puede ser de un pino, ¿verdad? Va a ser de un manzano. Entonces, la descendencia de Abraham aquí podemos mirar quién fue hijo de Abraham, pues Isaac, ¿verdad? Y si nosotros vemos que la próxima generación, que fue su hijo Isaac, pues siguió continuando con ese mismo patrón de usar la mentira, ¿verdad? Usar la mentira. Y después no solo eso, sino que siguió preservándose la mentira, ¿no? Como tienen en sus hojas. La próxima generación continuó perpetuando el pecado, que quiere decir heredando el pecado de la familia. ¿Y cuál era el pecado de esta familia? Bueno, la mentira. Vamos a mentir para obtener un beneficio. Y podemos ver que después la esposa de Isaac también miente a Isaac, porque ella tenía un hijo preferido. Y vamos a mirar que después se mira otra mentira con los hijos cuando se vende a José, ¿verdad? Y se le dice a Jacob que su hijo ha sido devorado por una fiera. Y sus hermanos mienten otra vez hasta la 4ª generación. Entonces podemos ver que la mentira es algo que se transmite. Por ejemplo, como dijimos en la clase anterior, nosotros muchas veces decimos a nuestros hijos, tienes que hacer esto, pero la verdad es que no funciona, sino que ellos hacen lo que ven. Entonces, en Génesis 37, 31 y 32 podemos mirar otra vez el pecado de Isaac. Si ustedes pueden ir ahí, pero la mayoría de ustedes ya lo saben. La mayoría de ustedes saben que Isaac de igual manera entró ahí. Pero vamos a leer Génesis 20, Génesis 20, vayan a Génesis 20. Del 1 al 12. Y dice, de allí partió Abraham a la tierra de Nehué y acampó entre Cades y Ur. Y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, que era ¿qué? Dice, es mi hermana, ¿verdad? Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche. Y entonces Dios le hizo ver a Abimelech que ella era esposa de Abraham. Y él mintió ahí. Pero lo importante, yo leí todo ahí. Y el 11 dice, Abraham respondió a él, porque una vez que Dios se le revela, le hace mirar que es su esposa y que iba a morir si no regresaba la esposa del profeta de Dios o del siervo de Dios. Y es interesante, el 11 dice, Abraham respondió a él, porque el rey le dice, ¿por qué has hecho estas cosas conmigo? ¿Qué he hecho yo contra ti, no? Y Abraham respondió porque él dice, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matará por causa de mi mujer. Pero más antes él había mentido al rey de Egipto también. Pero yo noté algo, que a este hombre Dios se le aparece. Al rey de Egipto simplemente le mandó plagas ahí, ¿no? Algún aviso para que él se diera cuenta que algo estaba mal. Pero a este rey Abimelech, Dios se le aparece en sueños y le habla y le hace mirar el pecado. Y en el 17 encontramos el por qué. Entonces Abraham oró a Dios, pero el 13 dice que Abraham tuvo miedo porque él pensó que no había temor de Dios ahí. Pero parece ser que este rey sí tenía temor de Dios. Entonces, Abraham muchas veces decimos, no confió, no tuvo mucha fe, no confió en la promesa que Dios le hizo. Entonces, a lo que voy es que él usó mentira, otra vez mentira, y ese patrón lo pasó a su hijo o a su generación, ¿no? Entonces, en un ejemplo que ustedes tienen en su hoja ahí, dice el ejemplo de Elí. El ejemplo de Elí. Yo voy a leer Proverbios 13:24, ¿ok? En lo que ustedes buscan, 1 Samuel 2:20. 1 Samuel 2:22. Y yo leo Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama
desde temprano lo corrige. Y después les voy a leer 22:15, que dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, vamos a mirar otro factor aquí común que contribuye al fracaso en la familia, y vamos a mirar la ilustración o la historia de Elí. La mayoría de ustedes sabe, pero vamos a usar algunos de ustedes para poder leer algunos versículos. Primera de Samuel 2:22, y si alguien quiere leer el 22 al 25. 22 al 25. ¿Quién quiere leerlo? Vamos a leer primera de Samuel 2:22 al 25. Ok. Yo lo voy a leer. 2:22. Sí, a veces me equivoco, ¿eh? No sé. A veces digo una cosa pero está bien. Dice el 22: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron a la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ahora, el versículo 12 del mismo capítulo 2 dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Ok? Ahora, es interesante porque yo voy a preguntar algo. ¿Quién era Elí? ¿Alguien sabe quién era Elí? Un sacerdote y a la misma vez también era juez. ¿Estoy en lo correcto? Entonces era este padre, vamos a decir que era un padre muy bueno, que servía a Dios, ¿ok? Pero como acabo de leer Proverbios, quizás sus hijos eran consentidos, eran sus consentidos. Y hermanos, muchas veces nosotros tenemos nuestros hijos y no importa quién seamos nosotros, si nosotros consentimos bastante a nuestros hijos, ellos van a fallar. ¿Ellos o nosotros les haremos errar el blanco? Por eso leímos la semana pasada, más nos instruye al niño en su camino. Y yo dije que usaba más la versión de que instruye al niño en el camino correcto, ¿no? Entonces, algo así. Pero en ese tiempo de los hijos de Elí había un muchachito, un niño, que estaba entregado a las cosas de Dios, y ese niño se llamaba ¿cómo? ¿Alguien sabe? Samuel. Muy bien, Samuel. Pero ¿qué es lo que diferenciaba a este niño de los hijos de Elí? Bueno, que él tenía una madre que oraba por él. Unos padres que dedicaron su hijo a Dios. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dedicando nuestros hijos a Dios? ¿No? Yo estaba, gracias a Dios, cumplí un año más de vida. Entonces, mis hijos escriben alguna carta para mí. Y mi hija solo dice que me quiere mucho, etcétera, etcétera. Pero a mí me quebrantó un poco que la carta de mi hijo Jonathan decía: papi, te doy muchas gracias porque reconozco que a veces trabajas muy duro y a pesar de todo eso, llegas y nos lees la Biblia. Eso sí, dije, sí, me hizo sentir muy, muy feliz y a la misma vez quebrantó mi corazón, ¿verdad? Entonces son cosas que a veces son muy importantes para mí, más que recibir un regalo. Son importantes porque me hace mirar que mis hijos aprecian que les leemos la Biblia, ¿no? Entonces, podemos hacer la pregunta: ¿leíste la Biblia con tus hijos esta semana? Entonces, es importante estarnos preguntando y examinarnos cada día o cada fin de semana cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos. No solo el tiempo mirando una película, jugando, sino cuánto tiempo pasamos nosotros instruyendo a nuestros hijos en el camino correcto.
que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar que aunque Elí era un hombre sacerdote y juez a la vez, si no me estoy equivocando, pero lo importante del capítulo 2, versículo 12, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La pregunta es, ¿por qué no tenían conocimiento? ¿Será que su padre nunca les enseñó nada? ¿Será que su padre los amaba tanto que nunca les pudo decir no? Mire, nosotros muchas veces amamos tanto a nuestros hijos y nos creemos mejor que Dios, más amorosos que Dios, y tratamos, no, es que no voy a disciplinar a mi hijo porque eso no está bien. Bueno, pero si Dios demanda la disciplina, creo que debemos meditarlo y pensar si es correcto hacerlo o no hacerlo. Entonces, ya eso es entre usted o entre el Padre y Dios, ¿no? Lo que vas a hacer. Pero de acuerdo a la Biblia encontramos que el niño consentido siempre avergüenza a sus padres. Entonces, aunque Elí era un hombre muy espiritual, podemos usar esa palabra, no se interesó tanto por sus hijos. Quizás se interesó más por el ministerio que por sus hijos. Y la pregunta sería, ¿qué fue primero? ¿La familia o el ministerio? Entonces, esa queda en el aire, pero creo que está bien fácil de responder. Entonces, vamos a mirar el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel, dice, seguía ministrando. Ahora, es interesante notar en el versículo 22, escuche bien, de 1 Samuel 2, versículo 22, pero Elí era muy viejo. Y analizando yo las cosas que yo viví en mi familia, mis padres conmigo fueron bien estrictos, demasiado estrictos. Pero a través del tiempo, mis padres fueron creciendo, se hicieron más mayores, y con mis dos últimos hermanos nunca dijeron no. Por ejemplo, yo tenía un horario de entrar a mi casa a las 8 de la noche, más tardar. Mis hermanos más pequeños, ellos ya creo que se salían a las 12 de la noche o a las 11 de la noche. Y creo que mis padres ya no dijeron, no puede hacer eso. Creo que las reglas fueron disminuyendo. Porque con mayor edad, creo que los padres se hacen más frágiles. Y es interesante notar que aquí dice, Elí era ya muy viejo. Después vamos a mirar que otro personaje muy importante dice, y era ya de edad avanzada también. Y sus hijos eran semejantes. Entonces, vamos a mirar. Bueno, les voy a decir 10 cosas que indican que nuestros hijos están siendo malcriados. A lo mejor no nos vamos a identificar mucho con esto, pero de todos modos se las voy a decir. La primera es, no ayudan en casa, ¿no? Que nuestros hijos no nos quieren ayudar en casa. Te avergüenza en público. Tercero, tienes que sobornarlo para que te obedezca. ¿Okay? Te controla, todo el tiempo te controla. 5, manotea, hace mala cara todo el tiempo, siempre está molesto. Número 6, tienes que rogarle para todo, hasta para comer. Ándale, mijito, ven a comer. Por favor, come, ¿no? Estás así. 7, no es agradecido. 8, te ignora todo el tiempo. 9, no respeta a las autoridades, no respeta a los mayores. 10, te manipula. Esas son 10 razones que tú puedes darte cuenta que tu hijo está siendo malcriado, ¿ok? Ahora, algunos de nosotros a lo mejor no nos identificamos con ninguna. Algunos de nosotros nos identificamos con muchas, ¿no? Por ejemplo, muchos de los niños no ayudan en casa. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que tienen que ayudar desde pequeños. Ve a recoger ese traste, que ponlo para el lugar donde estaba. Levanta tu cama, haz tu cama.
Y muchas veces nuestros hijos, cuando no tenemos disciplina, avergonzamos a nuestros padres en público porque sabemos que ahí no nos pueden tocar. Muchos padres, pues, a veces disciplinan a sus hijos en público. No creo que es muy correcto, en mi opinión, en público, porque la disciplina es en casa. Entonces, para que el niño, tú ya no tengas que disciplinarlo en público. Entonces, muchas de estas cosas pudieron haber pasado con Elí, pero Elí nunca pudo decir no a sus hijos. No hay nada que asegure con más rapidez el fracaso espiritual de una familia que los hijos mimados. Proverbios 29:15. ¿Alguien quiere buscar Proverbios 29:15? Y otro me busca Proverbios 17:25. Entonces podemos mirar que es importante la disciplina en la vida de nuestros hijos. Entonces no vamos a hacer, para los que no tienen hijos, están a tiempo. Para los que tienen hijos pequeños, están muy a tiempo. Para los que ya tenemos hijos grandes, todavía podemos orar por ellos, ¿ok? No se desanimen, podemos orar por ellos, ¿ok? Podemos orar, tenemos la oración, que es una herramienta muy eficaz. Entonces, todos, aquí nadie se escapa, todos tenemos hijos, la mayoría. Si son grandes, tenemos la oración. Y si no tenemos aún hijos, tenemos la bendición, el privilegio de empezar bien. Y los que tienen hijos pequeños tienen una gran bendición también de seguir la palabra de Dios y que Dios les dé mucha sabiduría para guiar a sus hijos. Ahora, yo quiero leer 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Porque Jueces usa una palabra muy importante, que cada uno hacía lo que bien le parecía. A mí me parece bien adorar un ídolo y lo hacían. A mí me parece bien no ir a la iglesia y lo hacían en aquel tiempo, ¿no? No había iglesia exactamente como ahora le llamamos iglesia, pero cada quien hacía lo que bien le parecía. Y en los tiempos de Samuel, capítulo 3, dice ahí que la palabra de Dios escaseaba. Yo quiero preguntar hoy en día, ¿la palabra de Dios está escasa en tu casa? No, yo tengo una Biblia. No me refiero a que si tienes una Biblia. ¿Cuántos de ustedes tienen más de una Biblia en casa? Yo tengo más de una Biblia en casa. ¿Cuántos de ustedes leen esa Biblia? No levanten la mano. Ok, no levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes leen esa Biblia que tienen en casa? ¿Verdad? Amén. Entonces, pero ¿cuántos de nosotros la palabra de Dios está escasa en nuestra casa? ¿No? Entonces no estamos leyendo la Biblia. Y recuerden, la clase con la que empezamos fue Deuteronomio 6. Y la repetirás a tus hijos y la escribirás en los postes y donde quiera, ¿no? Yo sé que mi esposa siempre tiene unos cartelones ahí con un versículo de la Biblia. Tiene ahí los 10 mandamientos, tiene en la puerta. Muchas veces usamos la frase, ora por qué quiere Dios para ti. Antes de salir de casa, ¿no? Para que mis hijos, antes de ir a la escuela, ahí está el cartelón en la puerta. Ora a Dios para saber qué Dios quiere que tú hagas, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, yo ya entro un poquito más tarde a veces a mi trabajo y como mis hijos se levantan temprano, oro de una oración de pato, pero oro rápido, ¿no? Les digo, a ver, vénganse rápido voy a orar, ¿no? Entonces ya oro que les vaya bien en la escuela y que me regrese con bien del trabajo, a ellos también, a mi esposa que la cuide en la casa. Amén, vámonos, ya nos vamos, ¿no? Yo ya me voy. Entonces, pero cosas así para que ellos miren y tengan un patrón que seguir más adelante cuando ellos formen su hogar o su familia. Entonces nosotros instruimos a los niños en el camino correcto y ese es el trabajo de todo padre, porque así lo demanda Deuteronomio 6. Ahora yo pregunto, ¿Elí no sabía Deuteronomio 6? Yo con toda confianza digo que sí lo sabía. Al igual que ustedes saben que tenemos que leer la Biblia en casa con nuestros hijos. Pero ¿qué pasó con Elí? Bueno, Elí estaba tan ocupado en el ministerio que no tenía tiempo
para sus hijos, porque es interesante que los hijos de Elí, dice ahí, eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios. Y conocimiento no quiere decir que no sabían que existía Dios, sino que no le conocían a Dios. Y Elí dijo, ustedes también van a ser sacerdotes, ¿ok? También van a ser sacerdotes porque son mis hijos. Entonces, una cadena que va a seguir. Aunque no importa si son impíos, sean como sea, ustedes lo van a hacer, ¿ok? Porque eso me hace sentir bien a mí, para que los demás crean y hablen bien de mí. Lamentablemente, no fue así. Porque dice ahí en la palabra de Dios que los ancianos vinieron a Elí. Bueno, ahí en una parte, y luego vamos a ir a otra parte donde les voy a mostrar ahí, ¿ok? Algo donde los ancianos vienen al siervo de Dios a decirle que ponga un rey sobre ellos. Entonces, hermanos, ¿cuántos de ustedes están leyendo la Biblia con sus hijos? Hermanos, muchos de nosotros estamos quebrantando un mandamiento que Dios da a los padres. Y entonces no podemos venir días más tarde o años más tarde reclamando a Dios por qué mis hijos son como son. Ahora, quiero preguntar algo. ¿Creen ustedes que hay padres buenos con hijos malos? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque yo conozco un padre que es muy bueno y sus hijos son malos. Y algunos dicen, yo ya sé de quién estás hablando. Bueno, nuestro Padre es Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Dios es malo con nosotros? ¿Y cómo somos nosotros? ¿Verdad que somos malos? Entonces no podemos decir que los hijos son malos porque el padre no hizo un trabajo correcto. Pero en la mayoría de los casos sí es así. Pero hay excepciones donde el papá se esforzó, hizo todo lo que pudo. Lamentablemente sus hijos tomaron decisiones muy aparte de lo que el padre enseñó, ¿ok? Pero siempre es bueno que el padre obedezca la palabra de Dios, enseñe a sus hijos lo correcto y que sus hijos tomen la decisión, porque no podemos forzar a los hijos a hacer lo que queremos. Solo cuando son pequeños, ponte un traje azul y se lo pone, ¿verdad? Cuando es adulto ya no. Es interesante que cuando tiene usted un niño pequeño, todo va bien, pero cuando ese niño llega a 15 años, ya tiene rebeldía en su corazón. Y dice de Proverbios que el corazón del niño es hacer en continuo el mal. Entonces vamos a mirar otro ejemplo, el ejemplo de Lot, que dice ahí en Génesis 13, 10, 12. No vamos a ir ahí por causa de tiempo, pero ahí lo tienen en sus hojas, como quiera, ustedes lo pueden buscar en su casa. Okay. Dice, más o menos dice así la historia para hacerla corta. Ahí menciona que va Abraham y Lot juntos y se tienen que separar porque ya no pueden estar juntos porque hay muchos conflictos entre los siervos de ambos. Y Abraham dijo, si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Así de fácil. Y escoge tú. Ahora sí que tú primero. Te doy ventaja. Y Lot escogió las llanuras verdes, donde había un futuro, donde había prosperidad. Y escogió mal camino. Muchos de nosotros como padres estamos escogiendo más dónde podemos. No nos importan ya, voy a usarlo así para ver si podemos entender, no nos importan los hijos tanto. Porque parece que creemos, si él va a ser salvo, va a ser salvo, ¿no? No lo decimos, pero lo creemos, parece ser que lo creemos. Si Dios lo va a salvar, lo va a salvar. Entonces muchos de nosotros no estamos ministrando a nuestros hijos. Y hay escasez de la palabra de Dios en nuestra casa, como dice ahí en Samuel. Había escasez de la palabra de Dios. Entonces nosotros no estamos ministrando, no estamos tan interesados en nuestros hijos, no los ministramos y hay mucha escasez de la palabra de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Y eso hace que nuestros hijos vayan a tomar malas decisiones. Nosotros no creemos que Dios va a salvar a ellos y sea como sea los va a salvar. No, sino que yo creo que yo tengo que instruirles en el camino correcto para que sea más fácil que ellos respondan al evangelio. De esa manera yo lo creo, no sé usted, pero así yo lo creo y por eso
trato de ministrar a mis hijos en la palabra de Dios. ¿Ok? Trato. Ok, la otra es que Lot se fue porque había mucha bendición del mundo ahí en esa ciudad, Sodoma y Gomorra. Lamentablemente él perdió, bueno, no a toda su familia, pero hubo muchos sucesos trágicos, ¿verdad? Muchos problemas por la decisión que Lot tomó, porque no le importó la familia. Dijo, no, lo que me importa a mí es hacer dinero hoy. Y parece ser que para nosotros es así hoy en día. No me importan mis hijos, lo que yo quiero es que me vaya bien, tener una buena casa, un buen carro, tener lo que yo quiero, una buena cuenta de banco, buen dinero en el banco. Y mis hijos, que se los lleve el diablo. No usamos esa frase, ¿verdad que no? Porque es muy fuerte. Pero así es con lo que hacemos, con nuestros actos. Es así, ¿no? No me importa. No me importa si la sociedad los confunde o les hace mirar que ellos pueden cambiar lo que son. No me importa. Yo lo que me importa es tener dinero y tener lo que yo quiero. Entonces, la vanidad de mis ojos, los deseos de mi carne, eso es lo que yo quiero. No lo que Dios dice. Yo no voy a hacer Deuteronomio 6. Yo no voy a leer la Biblia con mis hijos. Yo no voy a estar poniendo ahí un cartelón que hable de Dios en la casa. No voy a forrar toda la casa con versículos de la Biblia. No voy a estar memorizando la Biblia con mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos? Quizá en ese momento no les ayuda en ese momento, pero cuando ellos estén a punto de tomar una mala decisión, recordarán la palabra de Dios. Hemos escuchado muchas cosas así, que algunas personas, digo importantes, o que tienen un ministerio ahora, dijeron, un día yo iba a tomar una decisión, pero recordé lo que mis padres me enseñaron. Recordé, me vino a la memoria lo que mi madre hacía por mí. Me vino a la memoria mirar a mi padre leyendo la Biblia. Me vino a la memoria cuando oí orar a mi madre por mí en el cuarto de rodillas. Entonces, hay muchas cosas cómo tú puedes impactar a tus hijos para cuando ellos necesitan tomar una decisión. Cuando vayan a tomar una mala decisión, tu ejemplo, lo que tú hiciste en casa, les va a ayudar o les va a librar de tomar una mala decisión. Entonces, primera de Samuel, mire, 8, dice así, 8 versículo 5. Voy a empezar. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero el versículo 1 dice sí. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, otra vez, Elí envejeció y sus hijos hacían lo que hacían. Como dije, cuando nosotros somos más jóvenes, como que tenemos ese rigor de que tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, porque así lo vas a hacer. Pero cuando vamos envejeciendo, nos vamos haciendo más frágiles y más sensibles con nuestros hijos y como que los consentimos más. Entonces dice, envejeció Samuel, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, también como Elí, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos se juntaron y vinieron a Samuel y le dijeron, tus hijos no andan en lo correcto. Y él no le agradó esta palabra. No le agradó. Entonces nos damos cuenta que cuando eres más joven, como yo dije, mis padres cuando yo fui más joven, cuando fui jovencito, ellos fueron muy estrictos conmigo. Con mis dos últimos hermanos, los dejaron hacer lo que quisieron, porque ya fueron más mayores mis padres. En este caso, no agradó a Samuel lo que dijeron, pero después dijeron, pon un rey sobre nosotros que nos gobierne. Y en el versículo 20 dice, nosotros seremos también como todas las naciones. Lo que no agradó a Dios no es que pusieran un rey, ¿ok? Porque en Deuteronomio 17:14 dice que él pondría un rey sobre ellos de su mismo pueblo, no un rey que no fuera del pueblo.
Pero lo que no le agradó a Jehová es que ellos querían un rey para ser igual que las otras naciones. Ese es el problema. Para ser igual que ellos, ponnos un rey. Entonces ese fue el problema. Pero podemos ver que Samuel, no tenemos mucho tiempo para hablar de él, pero Samuel fue un gran siervo de Dios. Pero parece que también ya cuando fue viejo, no sé si porque fue más sensible, es importante que Elí fue viejo y sus hijos hacían lo malo. Samuel fue viejo y sus hijos hacían lo malo. No sé si Samuel no puso tanto tiempo también en sus hijos, descuidó su ministerio como en su familia, no lo sé. Solo dice aquí que sus hijos no hacían lo bueno delante de Dios. Entonces, voy a dejar algunas cosas ahí, pero lo que sí voy a ir es en 2 de Timoteo 3:14. 2 de Timoteo 3:14, para terminar. 2 de Timoteo 3:14 dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces quiero terminar con esto. Timoteo fue llamado al ministerio, él fue salvo. ¿Por qué? Porque hubo un padre, menciona a su madre y a su abuela, que le enseñaron las escrituras desde su niñez. Entonces, y que esas escrituras, las cuales le hicieron sabio para ser salvo, esas mismas escrituras, Dios nos las ha puesto en nuestras manos para que nosotros las enseñemos a nuestros hijos. Y por eso dije, ministra a tus hijos con la palabra de Dios, instrúyelos en el camino correcto para que sea más fácil para ellos ser salvos cuando sean expuestos al evangelio de Jesucristo. Porque aquí dice, desde la niñez has sabido, como un jovencito, como un niño, como un joven, un niño que llega a ser joven, puede llegar más fácil a la salvación cuando ha tenido unos padres que le han enseñado la palabra de Dios. Te quiero hacer una pregunta para terminar. Cuando tú decides tener un hijo para Dios o un hijo para el diablo. Si es para Dios, empieza a hacer este principio. Enseña las escrituras a tus hijos. Y si es para el diablo, no hagas nada. Mira, sal hoy de la iglesia este domingo y vívelo como lo viviste la semana pasada. Estoy exagerando, pero no hagas nada. No leas la Biblia, no ores, no enseñes a tus hijos nada. Si es que quieres hijos para el diablo. Deja que el mundo se encargue de ellos. Mira, Dios no te dio hijos para que la escuela los ministre. Incluso me atrevo a decir que ni para que la escuela cristiana les enseñe. Dios te dio hijos para que tú los ministres, no la sociedad. Y hoy en día la escuela los está ministrando, la sociedad los está ministrando y los padres, bien, gracias. Ganando dinero, porque es a lo que venimos aquí, ¿no? A ganar dinero. Y para que tengamos algo bueno y que digan todos que nosotros sí la hicimos, ¿verdad? No. Estamos aquí, encontramos el evangelio. Fuimos salvos con un propósito. Ministrar a nuestra familia para Dios. Por favor, como dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. Presenta a tus hijos como hizo Ana a Dios para que les sirvan a Él. Ora por ellos. Haz todo lo que puedas por ellos. Si ellos cuando sean grandes toman una mala decisión, que no sea porque tú no ministraste bien a tus hijos. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa
solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.